Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas que están ahora conectados al Facebook de la Vicaría Esteban Echeverría Ezeiza. Es una alegría, una bendición, una gracia de parte de Dios poder compartir con cada uno de ustedes en este momento este vínculo espiritual, este encuentro espiritual, este encuentro desde el corazón de Dios. Así que quiero darle gracias primero que nada a nuestro Señor por brindarnos esta oportunidad de poder ser transmisores de su gracia, de esa gracia que primero nos tocó a nosotros, porque uno no puede transmitir algo que primero no impregnó ni tocó su corazón. Y darle gracias también a los hermanos y hermanas de la Vicaría que nos han invitado para poder vivir estos encuentros tan maravillosos que se están dando, estos encuentros en donde estamos siendo todos edificados, donde estamos siendo todos alimentados, donde estamos siendo todos llenados por la gracia del Espíritu Santo a través de las distintas enseñanzas y las palabras que se fueron dando. Qué bueno es poder compartir, ¿no?, la alegría de la fe, la esperanza y la caridad. Y bueno, así como estamos, nos presentamos. Mi nombre es Eduardo Bello, estoy juntamente con mi esposa Analía, y como muchos quizás sepan, hace bastante tiempo que estamos, por gracia de Dios, sirviendo al Señor en su iglesia, en los hermanos, en un grupo de oración de hace 27 años que se llama Estrella de la Mañana y que está en la parroquia Santísima Trinidad de los Misioneros del Verbo Divino de Rafael Calzada. Así que bueno, vamos a empezar como siempre. Cuando se encuentran dos hermanos que son renovados en el Espíritu, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que desean? ¿Qué es lo primero que quieren? Orar y adorar al Señor. Alabar su nombre, glorificar su presencia, darle gracias por todas las maravillas que Él nos regala. En definitiva, adentrarnos en el corazón de Dios. Y desde el corazón de Dios salir totalmente transformados. Salir con un corazón de carne, salir con un corazón que se asemeja al corazón de Cristo. Así que vamos a comenzar este encuentro poniéndonos en presencia de Dios, que es uno y trino, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a adorar, sé que algo sucederá, 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 sé que algo sucederá, sucederá, sucederá. Sucederá, sé que algo sucederá. Voy a clamar, 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 sé que algo sucederá, sucederá. Sucederá, sucederá, sé que algo sucederá. Levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza y algo sucederá. Levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza y algo sucederá. Sucederá, 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 sé que algo sucederá. Sucederá, sí, Señor, sucederá, sucederá, sucederá,
que algo sucederá. Levanta, levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza. Levanta una alabanza. Y algo sucederá. Levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza y algo sucederá. Decilo con tus labios. Sucederá. Solta la fe, vamos. Sucederá. Activa la gracia de Dios. Sucederá. Sé que algo sucederá. Porque tú eres grande, Señor. Porque tú eres maravilloso. Porque tú eres todopoderoso. Grande Señor, bendito sea. Gloria, gloria a ti. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Tú eres maravilloso. Tú eres precioso. Tú eres dulce, mi Señor. Tú eres mi Redentor. Tú eres el Salvador. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el pan vivo bajado del cielo. Tú eres nuestra pronta ayuda en tiempos de tribulación. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres el buen pastor y nosotros queremos ser ovejas de tu rebaño. Tú eres la vida eterna, tú eres la resurrección y la vida eterna. Tú eres, Señor, todo para nosotros. Te alabamos, bendecimos, glorificamos, te adoramos, Señor, te exaltamos. Porque tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la gracia por siempre, Señor. Gloria y alabanza para ti. Tú eres santo, santo, santo. Declaramos tu santidad, Señor, junto a todos los santos y santas que están delante de ti. Bendito sea, gloria y alabanza. Este mundo quiero más. No se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Presencia, Señor. ¿Quién es como tú, glorioso Dios? Tu amor y tu pureza sin igual. Nada en este mundo quiero más. Y mi copa no se secará. Presencia es el cielo para mí. Decile con tus labios, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y anhelamos tu presencia, anhelamos tu gloria. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, por la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen, esposa del Espíritu Santo, por la intercesión de todos los santos y santas, que derrames el poder y la gloria de tu Santo Espíritu. Señor Jesús, llénanos con la presencia de tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de amor, ven Espíritu de poder, ven Espíritu de gloria, ven Espíritu de gracia, ven Espíritu de entendimiento, sabiduría, ciencia, consejo, ven Espíritu de dulzura, de fortaleza, de sanación, de liberación, de restauración, de fortaleza. Ven Espíritu de amor, tócanos Santo Espíritu,
Sopla nuestras vidas, sopla sobre todo nuestro corazón, sobre nuestra mente, sobre nuestro ser. Llénanos de tu dulce presencia. Ven, dulce huésped del alma. Ven y derrámate con poder ahora. Toca más y más y más las vidas de cada uno de los que estamos aquí orando y alabando. Creemos en tu presencia divina. Ven, ven Espíritu Santo. Ven con la gloria del cielo. El cielo se abre, la gloria se derrama, el poder actúa, la bendición llega a tu corazón. Recibe más y más de la presencia de Dios. Dile, ven, ven, ven a mi alma. Lléname de tu gracia, lléname de tu poder. Ven Espíritu Santo de Dios y toca cada área de nuestra vida que necesita ser tocada por tu gloria, sanando las heridas, liberando las opresiones, restaurando las vidas, fortaleciendo a los que están débiles, dando libertad a los que están encadenados, Señor. Tu palabra dice en 2 Corintios 3:17 que donde está el Espíritu está la libertad. Aquí te damos lugar, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu de Dios. Haz tu obra como tú quieras, como tú desees hacerlo. Gloria, gloria a ti. Orra baba sara sopla más unción divina. Deja que el Espíritu Santo te impregne en todo tu ser. El Espíritu Santo viene donde hay sed, donde hay hambre, donde hay corazones dispuestos, sedientos, donde hay nidos cálidos que son capaces de anidar su presencia. Sopla, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu mío, maravilloso y eterno y dulce Espíritu de Dios. Gloria y alabanzas a ti. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Bendito seas. Gloria. Espíritu, ven. Llena, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven. Y lléname con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Decile de tu corazón, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Sopla, Espíritu Santo, sobre los corazones que están en depresión. Hay corazones que están deprimidos. Señor, sopla la fuerza de tu presencia. Levanta al que está caído, Señor. Llena los corazones de aquellos que se encuentran como dolidos, como abatidos. Tú eres el poder eterno del Padre y del Hijo. Tócalos, Espíritu Santo, en esta tarde. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene para darnos libertad, que cae como lenguas de fuego para purificarnos, para fortalecernos, pero sobre todo para revelarnos el rostro de Jesús y en Jesús al Padre. Ven, Espíritu Santo. Llena y levanta a tus siervos. Activa los dones y carismas que has puesto en cada uno de ellos. Que el fuego que has puesto en sus corazones se encienda cada vez más y más, para que el mundo sea alcanzado por la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Y todo lo malo allí se consumió. Y cuando el oro, el fuego cayó, y todo lo malo allí se consumió. En el monte
cielo, ella lloraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara del cielo, y cuando él oró, el fuego cayó, y todo lo malo allí se consumió, y cuando él oró, el fuego cayó, y todo lo malo allí se consumió. Pero que cante el fuego, que encienda la llama, con su poder. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, con su poder. Bendito sea, gloria y alabanza, pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí. ¿Y qué pasa cuando Él pasa? Todo se transforma, la alegría viene y la tristeza va. Y cuando Él pasa, todo se transforma, la alegría viene y la tristeza va. Vamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa, y es Cristo quien va a ser poderoso. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso, todos juntos, vamos. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Gloria a Dios, gracias Señor, gloria a Dios, bendito sea, gracias Jesús, gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, qué lindo que es entonces estar en esa atmósfera espiritual que genera la alabanza, la adoración, el canto espiritual. Se genera una atmósfera espiritual, una atmósfera de su presencia, de su poder, de su gracia. Y entonces el lugar donde vos estás orando y alabando, invocando al Espíritu Santo, es un lugar santo, porque el santo viene cuando vos lo invocas. Romanos 8:26, acordate este versículo, dice que Él siempre viene en ayuda de nuestra debilidad. Por lo tanto, el lugar donde vos estás es un lugar que está santificado por la presencia del Espíritu Santo, y cuando nos dejamos abrazar por Él, Él nos santifica. Él impregna, Él pone en nuestro corazón su gracia de santificación y nos hace sentirnos lo que somos, esa dignidad maravillosa de sabernos hijos e hijas de Dios. Quiero mandarles un saludo a las hermanas que están conectados, Talita Kela Santa Cruz, bendiciones para tu vida, gracias por estar, hermana Susana Troncoso, Junto Benítez, dice que Dios te bendiga y que sople el Espíritu Santo. Claro que sí, el Espíritu Santo, si hay algo que anhela, es soplar, solo que tenemos que desearlo. Por eso hay que orar para que se suscite la sed en el pueblo de Dios, porque donde hay sed hay deseos de beber, y el Señor dice que nosotros somos sal y luz, luz para iluminar desde su gracia, y sed para producir sed en los demás también desde su presencia. Amén, amén y amén, gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, hoy quiero compartirles un tema que me parece que es fundamental tener en cuenta. San Pablo habla de librar la buena batalla de la fe. Y sabemos que el camino cristiano, el camino de aquel que ha decidido seguir a Cristo, aquel que, como dice en Eclesiástico 2, ha decidido servir al Señor, tiene que estar preparado para la prueba. Tiene que saber que en el momento y en el camino de la fe, no todo es rosa, al contrario, hay momentos en donde tenemos que ser probados en la fe, donde Dios permite inclusive que el mal espíritu nos pruebe para que nuestra fe pueda ser purificada, ser madurada, para que podamos crecer
y para que podamos cada día más y más ser imagen de Cristo, que podamos permitirle al Señor en realidad que Él crezca en nosotros y que nosotros disminuyamos y vivir lo que para mí es el pináculo de toda fe cristiana, de todo caminar de fe cristiano, que es que Cristo sea el Señor y el Rey de mi vida. Que podemos decir como San Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto voy a reaccionar desde Cristo, voy a pensar desde Cristo, voy a mirar desde Cristo, voy a hablar desde Cristo, voy a oír desde Cristo, voy a amar desde Cristo y voy a servir desde Cristo. Eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que llegar a vivir, llegar a vivir. Y por eso en ese tiempo tenemos que ser pulidos. Y bueno, el tema que hoy quiero compartirles se llama los enemigos de la comunidad cristiana. Recuerdo hace muchos años atrás, en la catedral de la diócesis de Lomas de Zamora, en la catedral de Lomas, en una misa a las 7 de la tarde, el sacerdote haciendo su homilía, no recuerdo bien cuál era la palabra, pero sí me quedó bien esta parte, que él dijo lo siguiente: lo que no pudo hacer el enemigo con Jesús en la cruz, quebrar sus huesos, porque estaba así profetizado, ninguno de sus huesos serán quebrantados, sí, lamentablemente, dice, lo logró y lo logra en el cuerpo místico de Cristo. Y esto habrá pasado más de 20 años, pero siempre me quedó muy fuerte dentro de mí. Me impactó esas palabras del sacerdote porque además es una realidad. Una realidad que la tenemos que ver desde la fe y la esperanza. Una realidad que tenemos que verla desde la caridad. Y saber que, como dice en Romanos 8:28, Dios permite todo para bien de aquellos que le aman. Y entonces, este tema va a ser un tema en el cual vamos a ir viendo algunos puntos que nos van a permitir conocer cuáles son las estrategias. Hay muchas más, pero cuáles son algunas de las estrategias que utiliza el enemigo de nuestras almas, aquel que quiere dividir, destruir la comunidad, porque él bien sabe que donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo, es totalmente derrotado y la gloria de Dios cae y las almas son atraídas al corazón de Dios. Siempre va a tratar de una manera u otra de dividir, de romper, más cuando la unción del Espíritu Santo se está manifestando, más cuando el fluir de la gloria de Dios a través de una comunidad está comenzando a dar frutos de bendición. Por eso, como una vez en oración recibí del Señor, que la bendición sufre oposición, pero la oposición sufre el poder de Dios cuando estamos en comunión con el Señor y el Rey de la Gloria. La palabra de Dios nos habla en Hebreos capítulo 12, versículo 4. Busquen la paz con todos y la santificación, porque sin ella nadie verá al Señor. Estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios y para que no brote, y quiero acentuar aquí, y para que no brote ninguna raíz venenosa, capaz de perturbar y contaminar la comunidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15. Creo que es clarísimo lo que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es viva porque produce vida cuando la creemos, y la creemos cuando la vivimos, y es eficaz porque todo lo que ella contiene comienza a obrar en nosotros y no vuelve al Señor vacío sin haber producido el fruto para el cual Él la envió. Por eso dice que la espada del Espíritu Santo, y cuando vemos en Efesios capítulo 6, versículo 10, nos habla de la armadura del cristiano. Y se nos exhorta que cada día nosotros nos pongamos esa armadura. Y una de las armas es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, nos salva del yelmo de la salvación, nos salva de la coraza de la justicia, del cinturón de la verdad, de las sandalias por el seno del Evangelio, del escudo de la fe, con el cual se van a apagar los dardos incendiarios del enemigo, y es cuando yo actúo por fe y no por lo que la carne me pide, no por lo que esas mociones
que sé, y por eso es tan importante el don de discernimiento, no vienen de Dios, me quieren llevar a un camino contrario a la voluntad de Dios. Me quieren sacar de su querer. Quieren dejar de que mi querer sea su querer y que su voluntad sea mi voluntad. Y por eso tenemos que estar bien armados con oración, con la palabra de Dios, con la vida sacramental, que son efusiones privilegiadas del Espíritu Santo. El mismo Cristo está actuando en cada uno de ellos, dándonos gracia, practicando las virtudes teologales, las virtudes cardinales, leyendo la palabra de Dios. Están unidos a una comunidad orante, de fe viva y carismática. Y por sobre todo, tener la firme decisión de seguir al Señor. Como decimos en el pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Y propongo firmemente no pecar más. Ahí está también nuestra parte. Ahí está nuestra parte también. Y otro punto muy importante es la sanación de las heridas. Yo siempre pienso que el mal espíritu se mete a emocionarnos de una manera contraria a la voluntad de Dios a través de las heridas no sanadas y a través de los corazones no convertidos. Por eso, en esta enseñanza que hoy vamos a compartir, vamos a hablar de cuáles son las estrategias que el enemigo utiliza y de la cual, lamentablemente, por nuestra debilidad y fragilidad, muchas veces nos hacemos cómplices. Pero como un buen médico que debemos ser, es siempre importante conocer los síntomas para establecer un buen diagnóstico y aplicar la medicina correcta. Sabemos que Dios siempre nos hace crecer fundamentalmente a través de la comunidad. Y es a través de la comunidad, por eso el Espíritu Santo hace comunidad. Jesús estaba unido a una comunidad. Y que la oración de San Pablo, y que muchas veces dice el sacerdote en la misa, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la gracia, sobre toda gracia. ¿Por qué es la gracia? Porque a través de su sacrificio en la cruz, Él nos ganó el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Que la gracia, y por la gracia, por ese sacrificio redentor de Cristo, vino el don del Espíritu Santo. Por eso habla de la comunión, de la unión común a través del Espíritu Santo, con el Padre y también entre los hermanos. Y ahí forma comunidad. Dios, a través de la comunidad, obrando a través de ella, es que comienza a guiarnos a cada uno de nosotros como su pueblo. Pero también sabemos que nuestro enemigo, ese ser pervertido y pervertidor, terrible realidad de la cual hablaba San Pablo VI, y habla toda la Biblia y habla el magisterio de la Iglesia, y dice que es un ser pervertido y pervertidor, terrible realidad. Y nosotros tenemos que saber que es una realidad, pero una realidad espiritual que está vencido por la sangre de Jesús. Pero bien sabemos que Él nunca se quedará indiferente, donde la obra del Espíritu Santo está teniendo algún fruto. Así que si hay algún fruto, bien sabemos que ya va a estar queriendo actuar para que ese fruto se seque. El santo cura de Ars tiene una frase maravillosa. Dice lo siguiente: en el camino de la fe, si no te chocas de frente con el mal espíritu, con el enemigo de nuestras almas, es porque andas en la misma dirección y en el mismo sentido. Por eso bien sabemos y tenemos que estar preparados, no obsesionados, pero sí tenemos que estar preparados y no relajarnos, sino que estar con las armas espirituales bien arriba, si realmente queremos ser soldados y soldadas de Cristo. Dice que donde la obra del Espíritu Santo está teniendo algún fruto, Él siempre tratará por todos los medios de entorpecer o destruir la obra de Dios. ¿Y cuál es su mejor estrategia? La división. En San Mateo capítulo 12, versículo 21 dice: todo reino, nos dice el Señor, todo reino dividido en dos bandos está perdido. Y toda ciudad o familia dividida no podrá subsistir. Por lo tanto, debemos ser conscientes de cuáles son esos instrumentos de división de nuestro adversario, para no hacernos
cómplices, muchas veces por ignorancia, muchas veces desde nuestra debilidad y fragilidad y proceso en el camino de conversión. Y de ese modo contribuir a ser instrumentos también nosotros de división. Vamos a ver algunos de estos medios, de estas estrategias que utiliza el enemigo de nuestras almas para dividir una comunidad, y no solamente una comunidad, también una familia. La familia debería ser, como decía San Juan Pablo II, escuela de oración, escuela de vida espiritual. Debería ser nuestra primer comunidad de fe. Pero si no lo llega a ser, confiemos en esa palabra que dice el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y vaya se lo vivió el carcelero y Zaqueo. Así que hay una promesa de Dios. Y si aún todavía en nuestra familia no todos están viviendo la fe, es para orar más, para confiar más y para entregarle más esos corazones al Señor, para que en algún momento, cuando menos lo esperemos, la gracia de Dios va a obrar. Y muchas familias que hoy están pidiendo esa gracia, en este tiempo, si perseveramos en la oración, si confiamos en el Señor y además le pedimos a María su intercesión, antes de fin de año tendrán la alegría de festejar una Navidad espiritual, una Navidad totalmente de fe, porque su casa habrá alcanzado la salvación. Recordemos que el primer milagro y el más grande Jesús lo hace en el seno de la familia y por la intercesión de María. ¿Cuál es la primera estrategia que utiliza el enemigo para poder dividir? Son las críticas. Es a través de estas que las personas, en lugar de fijarse en Jesús, se detienen a fijarse en las personas como humanos. Y muchas veces eso sucede, ¿por qué? Porque en el proceso oracional, el Espíritu Santo, Dios, comienza a obrar y comienza a calar adentro. Y entonces comienza a mostrarnos cosas de nuestra vida que no queremos ver. Empieza a mostrarnos que hay áreas que debemos podar y que no queremos que sean podadas. Perdones que tenemos que dar y no queremos hacer, no queremos dar. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces no se persevera. Y ahí es donde utiliza el enemigo ese no querer. ¿Para qué? Para generar en nosotros el fijarnos más en el servidor, en el coordinador, en el hermano, en su realidad humana, como si nosotros no la tuviéramos, y tener una buena excusa para poder alejarme. ¿Quién me está emocionando para que yo me aleje de la comunidad? ¿Acaso es el Espíritu Santo? No, es el mal espíritu. Y es ahí donde nosotros tenemos que permanecer firmes. Es ahí donde tenemos que sacar el escudo de la fe para que esos dardos incendiarios del enemigo sean apagados. Muchas veces, lamentablemente, por no poder perseverar y poner la mirada más en lo humano que en Jesús, hemos perdido la mirada en el Señor, que es, como dice en Hebreos, creo capítulo 12, versículo 2, el autor y el consumador de la fe, es que muchos han debilitado su fe y se han alejado. Qué astuto que es. Es astuto. Por eso nosotros tenemos que saber que Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a querer devorar? Aquel que el día de mañana, y en este día también, está siendo un instrumento de salvación, de bendición en la mano de Dios para otras almas. El tema es que muchas veces esta crítica se hace secretamente. Y cuando una crítica se hace secretamente, se transforma en lo que se llama la murmuración. La murmuración no solo causa daño a las personas que escuchan, sino que además a la persona criticada, que nunca se entera de esa murmuración. Por lo tanto, se genera en aquella persona que le da cabida a la murmuración lo que se llama el prejuicio. Es decir, un juicio anterior. Yo ya sin conocer ya estoy levantando un juicio, una forma de ver a esa persona. Ya la estoy catalogando. Ya la estoy, diríamos, como poniéndole un sello. Y por lo tanto, la relación que yo puedo tener con ella y las gracias que puedo recibir a través de ella
se ven totalmente bloqueadas. Dicen que una murmuración termina donde hay un oído inteligente, espiritualmente inteligente. ¿Saben cuál es? Aquel que no le da cabida a la murmuración. Si esa murmuración no me edifica, no me fortalece, ni me hace bien, y rompe la comunión de la comunidad, y quita dignidad al hermano, yo, como un hijo de Dios, bajo la autoridad en el nombre de Jesús, la rechazo. Y no estoy rechazando la crítica, la murmuración en sí, sino a aquel mal espíritu que está suscitando esa murmuración. Por eso nosotros tenemos que ser también barreras que bloqueen ese fluir negativo del mal espíritu. Y tenemos responsabilidad como servidores, como decía la palabra de Dios, que ninguna raíz venenosa de amargura se siembre en una comunidad, produciendo la división de la misma. Debemos parar las murmuraciones y las críticas, ya que estas son como el cemento que construye las paredes que nos dividen. Los chismes, las murmuraciones, como decía recién, rompen las relaciones entre los hermanos. Si alguien le dice, mire, el Señor a mí me mostró, lo cual es bastante motivo de discernimiento, que tal hermano está por tal camino. Bueno, si el Señor te mostró que tal hermano está por tal camino, primero ponete en oración. Para saber si eso que vos decís te mostró del Señor, viene del Señor. Y Dios te lo va a confirmar. Para saber si eso que estás viendo no es causa de una herida interior no sanada. Y a través de esa herida interior no sanada se puede meter un espíritu de envidia, de celo, de competencia. Lo cual es fruto de la inmadurez espiritual, lógico. Y si realmente es de Dios, Él te dará la sabiduría para saber el tiempo y las palabras en las cuales, y las palabras para que puedas hablar con ese hermano sobre esa situación. Y si lo haces en oración, ungido con la gracia de Dios, ese hermano seguramente lo tomará con amor, y habrás hecho una gran obra de misericordia. Por eso siempre orar. Mira, hermano, una vez yo estaba delante del Santísimo y el Señor me dijo, a mi corazón, como una moción. ¿Vieron esas mociones de Dios? Y me dijo, Eduardo, deja de ver a los demás con tus ojos y comenzá a mirarlos con mis propios ojos, con mis ojos. Y fue algo tremendo para mí. Y es así. Queridos hermanos, seamos custodios de la fe de nuestros hermanos. Y dice que no solamente le hacemos mal a la persona a la cual se le está murmurando, porque eso es una maldición. Y mientras la bendición libera, la maldición ata. Y el Señor nos dijo, bendigan a aquellos que lo maldicen. Y además también es como una maldición para aquella persona que es objeto de la crítica y la murmuración. Y las personas que son espirituales no son cualquier palabra la que sueltan. Hay un contenido espiritual. Por eso se producen tantas, rispideces en las comunidades orantes renovadas en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un mover espiritual. El otro medio que utiliza el enemigo para dividir una comunidad son las mentiras y los falsos testimonios. Uno de los mandamientos, ¿no?, de Dios, no mentirás ni levantarás falso testimonio. Y ya sabemos quién es el padre de la mentira. Es muy fuerte lo que voy a decir y lo digo con caridad. Pero una vez un sacerdote así lo dijo en una homilía. Si él es el padre de la mentira y yo miento, adrede, con conciencia, y ya eso entonces es un pecado mortal que debo confesar, que Dios no me tome en ese momento ni me llame en esa situación, nosotros tenemos que saber que si Él es el padre de mentira, ¿de qué me estoy haciendo hijo en ese momento? Estoy perdiendo como mi dignidad de hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios bendice, el Hijo de Dios trae paz, el Hijo de Dios es una persona de reconciliación, de fortaleza, de corrección fraterna, amorosa, dulce y con la autoridad de Dios.
A través de las mentiras, las exageraciones, se reciben daños muy grandes en una comunidad, ya que degeneran en difamaciones y falsos testimonios. La palabra de Dios en Zacarías, en el capítulo 8, versículo 16 al 17, nos dice: esto es lo que deberán practicar. Díganse mutuamente la verdad y dicten en sus puertas sentencias que restablezcan la paz. No piensen en hacerse mal unos a otros y no amen el falso juramento, porque yo aborrezco todo eso, oráculo del Señor. Y cuando en el Antiguo Testamento habla de oráculo del Señor, está hablando de una exhortación con gran énfasis que da el Señor a su pueblo. Exagerar una verdad también puede ser tan perjudicial como mentir, sobre todo cuando esto causa un daño directo a algún hermano. En Santiago, en el capítulo 3, versículo 2, nos habla de que si nosotros no controlamos nuestra lengua, no podemos controlarnos totalmente. Y en el versículo 3, Santiago capítulo 3, versículo 5 a 10, habla de cómo pecamos con la lengua y de cómo con esta, aun siendo tan pequeña, podemos hacer tanto daño. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice que en la lengua está el poder de la muerte y de la vida. Y el que es indulgente con ella, comerá de su propio fruto. Puede ser quebrantamiento de espíritu, y el espíritu lo más profundo de nuestro ser, es lo que somos en realidad, seres espirituales o almas espirituales. Quebrantamiento de espíritu, o también puede ser ¿qué? Árbol de vida. ¡Qué maravilloso! Pidámosle al Señor que nuestras lenguas sean árboles de vida, de la vida de Dios, en tantos corazones que no conocen esa vida y que por no conocer esa vida están como muertos caminando. Debemos actuar y hablar siempre en la verdad, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 25 al 27. Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros los unos de los otros. Eso es importante. No estamos solos. El pecado que uno puede cometer no queda en nosotros. Tiene un efecto de cuerpo, de comunidad. Como también las virtudes que podemos realizar también tienen un efecto de cuerpo y de comunidad. Esa es la doctrina de nuestra fe. Ustedes saben que las tres fuentes que tenemos nosotros de fe es las Sagradas Escrituras, que la Iglesia dio al mundo en el año 382 a través de un Papa, Dálmaso I, porque no fue primero la Biblia y después la Iglesia. Primero fue la Iglesia y después la Biblia. Y fue el Papa en un concilio quien determinó con la autoridad dada por Jesús. Jesús le dijo a la Iglesia, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Esa autoridad de la Iglesia dijo, esta es la Biblia. Biblia viene de biblioteca, de colección de libros sagrados. El canon, en el año 382. El magisterio de la Iglesia, que es la auténtica interpretación de las Sagradas Escrituras. A quienes ustedes escuchen, a mí me escucharán, dice el Señor. La autoridad de Cristo y la tradición apostólica, porque la Iglesia es custodio de la fe apostólica, de la que viene de los apóstoles. Por eso nuestra Iglesia es una Iglesia que viene desde el principio, aquella que Cristo fundó en Pedro, en San Mateo 16, 18. Y dice que habla de lo que se llama la comunión, la unión común de los santos. Por eso nosotros podemos ser, por esa comunión de los santos, beneficiados por las gracias de los hombres y mujeres que han vivido una vida de virtud probada, como son los santos y las santas, los beatos. Y las gracias que ellos han recibido también nos afecta positivamente en nuestra vida. Dice que ya que todos los miembros, todos somos los miembros los unos de los otros. Si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado. ¿Ves que el pecado te arrastra? Te saca del lugar de gracia donde estás. No se dejen arrastrar al pecado ni permitan que la muerte o la noche, otras versiones más fuertes y originales hablan
de la muerte, bueno, que la noche los sorprenda enojados, dando así ocasión al diablo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y a mí aquí hay dos partes que me llaman mucho la atención. Dice, no se dejen arrastrar, ni permitan. Cuando la palabra de Dios, hermano, te exhorta a algo, es porque Dios, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, ya nos dio la capacitación espiritual para poder vivir esa palabra. Y ahí están los dones y ahí están los carismas. Cuando el Señor te dice, no permitas, es porque Él ya nos dio la fuerza para no permitirlo. Cuando Él te dice, eviten, es porque Él ya nos dio la fuerza de evitar. Cuando Él nos dice, no te dejes arrastrar, es porque Él ya nos dio la fuerza de no dejarnos arrastrar. Cuando Él te dice, esfuérzate y sé valiente, es porque ya puso esa fuerza dentro de ti, solo tiene que fluir, solo tiene que activarse por el don de la fe y la obediencia. La tercera estrategia que utiliza el enemigo para dividir una comunidad es juzgar a los demás. Y ello puede encerrar soberbia o envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es cuando el bien del otro produce en mí tristeza. Qué tremendo que es eso, ¿no? Y dice la palabra de Dios, el rey David, que carcome los huesos, enferma el cuerpo. Y lo que es más grave, cuando el mal del otro produce alegría. La envidia es cuando la persona no puede tomar conciencia de las bendiciones que hay en su vida. En vez de mirar el jardín de su casa, está mirando el jardín del vecino. Por eso el Espíritu Santo viene a ponernos los colirios de Dios para que nosotros podamos ver con sus ojos y darnos cuenta qué bendiciones tenemos. Y ahí el Señor dice, yo le daré vista a los ciegos. El soberbio, ya sabemos, es aquella persona que se cree superior a los demás, lo cual implica en realidad un tremendo complejo de inferioridad. Él necesita sentirse más porque en realidad se siente menos. Entonces puede encerrar, entre otras cosas, soberbia o envidia, de la cual tenemos que ser sanados y liberados. Y cuando juzgamos a una persona nos sentimos secretamente superiores a ella. La mayoría de las veces los juicios se hacen muy a la ligera, sin conocer al fondo a las personas o las causas de su actitud. Por eso con la idea que nos hemos formado de una persona a través de un juicio, y esto está relacionado con el primer punto, nos cerramos a recibir cualquier gracia que Dios nos quiere enviar a través de esta persona. Muchas veces nos hacemos un juicio de alguna persona y no nos damos cuenta de que hacemos lo mismo que estamos juzgando. Y Dios nos juzgará con la misma medida, con la misma severidad. Y es palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está para maquillarla, no está para endulzarla. Por eso la iglesia no predica lo que los oídos quieren escuchar, sino la verdad que las almas necesitan amar. Y dice que Dios nos juzgará con la misma severidad con que nosotros juzgamos al hermano. Podemos ver la palabra de Dios en Romanos, capítulo 10, versículo 13, que dice lo siguiente. Entonces, ¿con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos, en efecto, tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Todos. Porque está escrito, juro que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua dará gloria a Dios. Citando Isaías 45, 23. Dice el Señor, por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo a Dios. Y eso es algo de lo cual ninguno de nosotros podemos escapar. Dejemos entonces de juzgarnos mutuamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me hace acordar a un santo de Centroamérica, creo que se llamaba Betancourt, ¿no? Y decía lo siguiente, ¿no? Hermanos, bien sepamos que un arma tenemos y si la perdemos, no la volvemos a recuperar. Por eso, también tenemos que ser, como dice San Pedro, buenos administradores de las multiformes gracias que nos da. Y una de esas gracias que el Señor nos da es el de ser fieles a Dios, el de querer vivir en santidad, el querer vivir en su presencia.
Y eso significa un camino de conversión y también de muerte. Muerte a todo aquello que nos aleje de su santa voluntad y entre ellos el juzgar a los demás. Y hay una parte en que yo les comentaba que lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos imágenes, pero no vemos corazones. Solo Dios conoce lo que hay en el corazón de cada persona y detrás de esa persona hay toda una historia de vida. Por eso Jesús no juzgaba, validaba. Por ejemplo, en el caso de Zaqueo, Jesús no lo juzgó, ni lo condenó, lo rescató, lo sanó, lo salvó, le dio vida nueva, no como aquellos que estaban alrededor y que sí juzgaban. Un corazón renovado por el poder del Espíritu Santo es un corazón convertido, y un corazón convertido es un corazón como el de Cristo, que irradia a Cristo. Y entonces tiene el carácter de Jesús. Tiene el carácter de Jesús. Tiene, como diríamos, el ser Jesús en medio de toda la sociedad, la familia, el lugar donde le toca estar. Ser como otro Cristo. El otro punto que también utiliza el enemigo para poder crear la división, es mucho lo que podríamos hablar, pero bueno, nos vamos a centrar en algunos puntos. Es el rencor o los resentimientos. Son causas en ocasiones de que nuestras asambleas o reuniones de oración se sienten frías y áridas, ya que si cada uno de nosotros guarda un pequeño rencor, una pequeña apertura de puerta que le damos a través del rencor al enemigo, ese rencor y resentimiento hacia unos hermanos, hacia un hermano, hace que esa relación espiritual se vuelva fría. Y por lo tanto, nuestra alabanza en realidad no es sincera ni limpia. Porque el cuerpo está dañado en varios de sus miembros. Y en lugar de estar reunidos en el nombre de Jesús, estamos reunidos en el nombre de nuestro enojo, de nuestra falta de perdón, de nuestros rencores. Por eso, el perdón es un arma espiritual de gracia que Dios nos ha dado y que tenemos que utilizar. Perdonar es una decisión de fe y amor. De fe, porque el Señor así nos pide, no porque lo siento. Y de amor, porque a través de eso demuestro mi amor. Dice San Juan capítulo 14, que todo aquel que cumple mis mandamientos es el que me ama a Dios, al prójimo y a mí mismo. Es habilitarme para ser feliz. Es alivianar mi corazón y bendecir también a la persona que perdono, porque estoy cortando esa cadena de resentimiento que muchas veces produce ataduras espirituales en esa persona y no puede esa persona recibir las gracias que Dios tiene para su vida. Es mucho más profundo el tema del perdón. Va al área espiritual, al área emocional y al área corporal. Por eso hay que perdonar rápido. No permitir que esa raíz crezca, sino que rápidamente tenemos que perdonar. Y rápidamente, y más lo hacemos cuanto más llenos estamos del Espíritu Santo. Jesús en una cruz perdonó. Elevando los ojos al Padre, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban, el primer mártir, perdona a aquellos que le arrojan la piedra. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es un signo de llenura? No solamente son los dones y los carismas, sino sobre todo la rápida docilidad para el perdón. Que te fluya el perdón. Porque ya no vivís vos. Cristo vive en vos. Estás como muerto a vos mismo porque Cristo vive en vos. Y por eso el perdón tiene que ser rápido, instantáneo, no darle lugar al enemigo para que a través de esa falta de perdón nos enferme, porque el que no perdona muchas veces habla desde sus heridas y no podemos servir desde nuestras heridas. Y entonces tiene que ser rápido, instantáneo y definitivo. Y perdonar orando y orar perdonando, unido al corazón de Jesús. Yo siempre hago esta oración: Señor Jesús, yo tomo la decisión de fe y amor, de perdonar, unido a tu sacratísimo corazón y para alegrarte a ti, Señor, para alabarte, para hacer un sacrificio agradable a estas personas. Y te pido que las bendigas con tu amor y tu misericordia. Y a medida que lo voy haciendo, he visto que la gracia de Dios comienza a tomar mi vida y hacer que ese resentimiento, ese rencor se vaya de mi corazón. Otra vez es que justamente el rencor está porque no hemos
perdonado de corazón y solamente de los labios. Perdonar significa entonces recordar sin enojo, sin resentimiento, sin deseos de venganza, sino con paz y hasta con alegría. Porque el que perdona es perdonado. Y en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es otro punto importante que tenemos que tener muy en cuenta. Y si vamos a la palabra de Dios, en San Mateo capítulo 18, San Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22, dice lo siguiente. Entonces se adelantó Pedro y le dijo, o sea que estaba muy cargado Pedro, por eso dice que se adelantó. Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? Subrayá esa parte, mi hermano, las ofensas que me haga. ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, porque las ofensas y los rencores más grandes, ¿de dónde vienen, mis hermanos? De nuestros hermanos, de aquellos que tenemos nuestro corazón comprometidos con ellos. Y perdonar se tiene que hacer siempre. Siempre tenemos que perdonar en plenitud, amplitud y profundidad. Tenemos que decir, como decía el Padre Miguel Jiménez, y me enseñó a hacer, tenemos que ser como profesionales en el Espíritu Santo del perdón. No darnos a los hermanos, no sacrificarnos por nuestros hermanos también es otro medio a través del cual el enemigo divide una comunidad. No servirles, no prestarles ayuda. No poner al servicio los dones y carismas que el Señor nos ha dado. Y darle gracias al Señor por el carisma de un hermano, porque a través de él Dios me edifica. Hay quienes se enojan con el hermano, no te enojes con el hermano. A lo sumo hay que enojarse con el Espíritu Santo, porque Él es el autor de ese carisma, que da cuando quiere, como quiere, a quien quiere y porque quiere. Estamos, mis hermanos, a ser unos, como el Padre y el Jesús son uno. Podemos ver en San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, versículo 21. Ahí nos habla de la unidad entre los hermanos y que tenemos que llegar a ser uno. Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y esto significa que debemos complementarnos unos a otros. Y solo se logrará por medio del amor de Dios derramado en nuestros corazones, que nos haga sentirnos por sobre todo hermanos en el corazón de Jesús. Por lo tanto, para ir finalizando, los juicios, las críticas, las murmuraciones, las mentiras, consideremos siempre como armas de destrucción y de división muy peligrosas. Con nuestro ejemplo debemos mostrar a los demás cuál es el mejor medio de desechar todos estos daños, siempre por medio del amor. Dispuestos al perdón, aceptando al hermano como es, ya que Dios lo acepta como es. Y a mí, nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó, me aceptó y me sigue aceptando como soy. Y desde esa aceptación comienza a obrar vida nueva en mi vida. Si suprimimos divisiones, juicios, críticas, mentiras, rencores, egoísmos, celos, competencias, abusos de poder y envidias a través del amor y el perdón, ¿qué vamos a lograr? Unión con Cristo y en Cristo. Frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, paz, buen testimonio cristiano, compromiso, gozo, servicio y sacrificio. Y así muchos que ven de afuera dirán, miran cómo se aman. Y serán atraídos por el amor que como fuego ardiente está ardiendo en esa comunidad. El Señor dice, cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí. Y el Espíritu Santo atrae a los corazones necesitados de su gracia en una comunidad donde se vive su amor. Porque en donde se vive su amor y nos hacemos, como dice San Francisco, instrumento de su amor, Él puede obrar, Él puede actuar, Él puede tocar, Él puede bendecir. Por eso
los que estamos, por gracia de Dios, llamados al servicio del Señor, sepamos bien esa responsabilidad espiritual que tenemos. Y primero tenemos que permitir que el Señor obre en nuestro interior, purificándonos, perfeccionándonos en su gracia y pidiendo perdón al Señor si no hemos sido instrumentos de unidad, sino instrumentos de división. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza que hoy quiero compartirles, que les he compartido, primero para mí. Y no mirarla desde el punto de vista de lo negativo, por llamarlo de alguna manera, aunque mucho no me gusta esa expresión, sino desde la fe. De saber que, como le dijo Pedro al Señor, entonces esto es imposible. Pero ¿qué le dijo el Señor? Para Dios nada es imposible. Que nuestras comunidades sean nidos cálidos, donde los hermanos tengan su experiencia de un Pentecostés personal y comunitario que les cambia la vida. Y que puedan decir, mi vida a partir de ahora era un antes y un después de Cristo. Porque he conocido cuán grande y cuán bueno es el Señor. Señor, te damos gracias por haberme permitido en esta tarde compartir tu palabra, compartir tu presencia, compartir tu amor, tu poder y tu gloria con cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, que es viva y eficaz, nos das las medicinas necesarias para evitar que el enemigo pueda producir divisiones en nuestras comunidades. En el nombre de Jesús y por la autoridad de nuestras aguas bautismales, cerramos todas las puertas a través de las cuales el mal espíritu quiera producir división, controversias, enojos en nuestras comunidades. Declaramos en la fe de Dios, como un acto de fe, que nuestras comunidades son bendecidas por tu gracia. Que nuestras comunidades son, por sobre todo, lugares de gloria de tu presencia. Y te damos gracias, Señor, porque nos has unido en tu sacratísimo corazón. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Hasta el próximo encuentro, si así Dios lo permite. Y ánimo, levántate, que el Señor te está llamando para cosas grandes en su reino. Bendiciones.